Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Crear y Emprender. Mi nombre es Julieta Pelicioli, soy consultora de estrategia y de productividad para emprendimientos de servicios. Ayudo básicamente a poner orden a todo eso que tenés en la mente, trazar un plan, una estrategia que te ayude a comunicar todo aquello que querés que salga a la luz y que otras personas también lo vean. Y por supuesto a que lo ejecutes y que crees procesos que sean disfrutables y que al final del día digas esto era lo que quería y estés avanzando en aquello que querés conseguir. Hoy vamos a hablar de los tres pilares de organización interna para tener más energía, para tener más tiempo, para tener expansión y sobre todo también paz mental, ¿no? Como que esa sensación de voy corriendo todo el día deje de existir en tu cabeza y que sobre todo dejes de generar cosas que te ayuden a seguir procrastinando, a seguir pasando tareas para el siguiente día y que no logres llegar a ningún lado. Si no me seguís, te invito a que me sigas y actives la campanita para que también te avise de nuevos contenidos. Acá hay una pregunta que le hice a una clienta hace poco que es, ¿sentís que depende todo de vos o sentís que en realidad lo estás haciendo sola? Porque hay diferentes formas de ver las cosas. Una cosa es que dependa todo de nosotros y de nuestra aprobación, de eso que tenemos que al final como tener como al detalle o revisar constantemente. Y otra cosa es que lo hacemos todos nosotros, porque son dos formas también de sentirlo y dependiendo de si tenés equipo o no tenés equipo, también de que ocurran, ¿no? De que realmente sucedan. Si vivís resolviendo cosas, pero nunca tenés tiempo para avanzar, de verdad, si al final la organización interna en realidad termina siendo un caos o termina siendo algo que organizás, pero organizás como, bueno, en el momento o un día simplemente limpiaste como el escritorio, pero nada más, poco más, como que sentiste que tenías menos carpetas que revisar o que ver en el ordenador, pero en realidad todo está disperso, desordenado y perdés mucho tiempo en esa búsqueda de información. Este episodio es para vos porque lo que estamos haciendo es pensar en esos tres pilares por los cuales empezar a organizar un poco más ese trabajo. Entonces, hoy quiero hablarte de lo que quizás suena poco glamoroso, suena como aburrido o que no incita mucho a hacerlo, pero créeme que el resultado final, ese momento en el que, siempre pongo el mismo ejemplo, pero ese momento en el que terminás de limpiar la casa, pones un poquito de aroma o prendes una vela y estás tranquilo para poder hacer otras cosas, esa es la sensación que vas a tener si haces estas actividades que te voy a proponer. Después de trabajar con decenas de emprendedores de servicios en sesiones estratégicas, en sesiones de organización, dentro del Club Lago, vi que muchas veces no faltan ideas, sino que lo que falta es estructura y lo que falta es entender justamente cuáles son las estructuras que necesito sostener ordenadas para que eso haga que me descomprima la mente y que pueda seguir accionando en todo aquello que quiero lograr y no estar como retrasándome constantemente. El pilar uno tiene que ver con los procesos de tu servicio y con el paso a paso claro que siempre ocurre igual. Y si no ocurre igual, entonces replantearte un paso previo que es cómo quiero que ocurran las cosas en cada uno de mis servicios. Desde que alguien escriba un mensaje en redes sociales, desde que alguien nos consulte por WhatsApp, desde que alguien termina de cerrar una propuesta y nos paga, hasta que cierra el servicio por completo o te vuelve a comprar. O sea, todo eso tiene que tener un proceso que sea claro, estratégico y que también sirva para que el día de mañana, si lo delegas o si ya estás delegando, todo el mundo sepa cuáles son los pasos consecutivos después de cada uno de ellos. O sea, cada paso que dé el cliente por tu negocio y cada paso interno que tengan que desarrollar para poder entregar las cosas en condiciones, entregar todo lo que tenga que ver con archivos o el servicio en sí, para que también se vea profesional cada uno de esos pasos y se sienta ligero para el cliente y para el equipo. Entonces, tener esto definido evita mensajes eternos para coordinar sesiones. Clientes que no saben qué esperar de tu servicio. Servicios que cambian todo el tiempo según el humor del día, según el tiempo con el que dispones para ese cliente ese mes, porque este mes quizás tenés menos clientes, entonces tenés más tiempo disponible para esa persona. Vale. Todo eso es lo que evita tener ese proceso. Y entonces, ¿qué es lo que te tenés que preguntar? ¿Tu servicio hoy
tiene una estructura clara que puedas repetir casi sin pensarlo, que puedas ir a un lugar, si tenés amnesia hoy de cómo se hace tu servicio, y revisar cuál es ese paso a paso. Porque si no es así, te invito a que lo pongas en práctica, a que te sientes con cada uno de tus servicios y lo pienses. O mismo lo que funciona muy bien es el hecho de sentarte a pensar en un cliente ideal, en un buen cliente, en una buena entrega, en un buen resultado que hayas tenido, en un cliente más completo, porque a veces quizás contratan una parte del servicio. Entonces, pensá en el cliente más potente que hayas tenido en este tiempo, revisa qué es lo que ocurrió y acá empezá a diseñar ese servicio como tal, ese proceso como tal. En el Club Lagon trabajamos esto todos los meses y pensamos en cómo estandarizar cosas, en cómo crear plantillas, en cómo crear estándares para poder hacernos más fácil el día a día, para poder hacernos más fácil la entrega. Entonces, cuando pasa esto, que tenemos diseñado todo ese proceso, los clientes lo que dicen es como, esto está súper claro, o lo pusiste súper fácil, o qué bueno porque no entendía muy bien esto, pero ahora, wow, es como que veo todo lo que fuimos avanzando. Eso se da justamente por tener un proceso claro y se nota en la entrega, se nota en el resultado final de lo que siente el cliente y en el testimonio final que te va a dar. Entonces, principal pilar, procesos de tus servicios. Pilar número dos, sistema de documentación. Tu negocio no puede vivir en tu cabeza, no puede vivir todos los archivos que tenés y dónde están en tu mente, en mil carpetas desordenados, tirados en el ordenador la mitad, la otra mitad en una nube. Esto no. Los links, las presentaciones, los datos necesitan tener un lugar claro, una nomenclatura clara, un espacio donde poder ir a buscarlos, donde lo entiendas vos y lo entienda una persona que no conoce tu negocio, donde se entienda fácilmente dónde están las cosas. Posiblemente a la primera no salga perfecto, está bien, pero sí te pido que hagas una actividad que es muy importante, que es primero, pensar cuál es la herramienta con la que mejor te llevas y cuáles son las herramientas que más utilizas. Por ejemplo, Google Drive, Notion, Asana, Google Calendar, el mail de Gmail, por ejemplo. O sea, pensá en cuáles son esas herramientas que más utilizas. Elegí siempre una nube para poder trabajar en tu documentación y un gestor de tareas que te ayude a poder gestionar todo lo que tenga que ver con las tareas diarias de tu negocio. Pero en cuanto a la documentación, elegí siempre una nube que sea tu aliada y no tu ordenador. ¿Por qué? Porque el día de mañana te necesitas compartir cosas y necesitas un lugar que sea fácil para compartir eso y no tener que pasarlo por correo o no tener que buscarte herramientas terceras después. Lo importante es tener una nube. Si querés tener todo duplicado en el ordenador, me parece genial, pero siempre elegí una nube para ordenar todo. Entonces, la pregunta en este caso es, ¿tenés un espacio donde centralices la información de tu negocio? Si no es así, entonces elegí ese espacio. En mi caso, utilizo Notion y Google Calendar como principales aliados para centralizar toda la información, para dejarme enlaces, para dejarme documentos, para tener carpetas bien administradas. Y algo que recomiendo hacer mucho es primero armarse como un mapa de todas esas carpetas, cómo estarían ordenadas de distintas áreas. Y ese mapa hacerlo en papel y después pasarlo a digital. Ese sería el segundo pilar. Y el tercer pilar, plantillas y herramientas. La idea de no todo necesita tu intervención es importante tenerla en cuenta. Hace poco hablaba con una clienta que me decía, yo necesito revisar absolutamente todo. Necesito revisar los correos porque la persona que está encargada de responder ciertas cosas lo responde un día de una manera, otro día de otra y al final depende del humor, lo contesta mejor un día que otro y yo quiero como que en mi negocio al final se represente por la forma de comunicar que tengo yo. Vale, perfecto. Esa persona no adivina la forma en la que podemos comunicar, por más que le digamos una estructura, mañana se olvida. Entonces es importante utilizar plantillas de correos, por ejemplo, que casi todos los correos tienen la posibilidad de poner plantillas para poder estandarizar mensajes de bienvenida, de seguimiento, respuestas de, por ejemplo, envío de facturas, respuestas que sean preguntas frecuentes. Todo eso lo tenemos que poder administrar con plantillas. Sé que esto lleva tiempo, no hace falta que las tengamos todas, pero sí las que más se utilizan. Detectar cuáles son los mails que más mandamos, cuáles son las preguntas que más se repiten, todo eso nos va a ayudar y facilitar a poder hacer esas plantillas y crearlas con esa comunicación que queremos respetar en nuestro negocio. Documentos, por ejemplo, contratos, presentaciones, qué herramienta vamos a utilizar,
dónde va a estar administrada toda esa información y qué manera lo hacemos. Podemos dejarnos plantillas hechas para que siempre sean iguales y cambiar ciertas cosas personalizables para, llegado el caso, hacerlo. Herramientas. Acá lo importante cuando hablamos de herramientas en este pilar, hablamos de automatizaciones y de cosas donde dejemos de intervenir, perder el tiempo, donde dejemos de hacer un ida y vuelta que suene engorroso para nosotros y también para el cliente. Por ejemplo, automatizar reservas, pagos o seguimiento de llamadas. Por ejemplo, cuando alguien reserva una llamada, que se automatice un correo de recordatorio de esa llamada para que no tengamos que hacerlo nosotros, sino que tengamos directamente automatizada esa parte, que es súper fácil de hacer y hay herramientas que vienen ya con eso integrado. Entonces, la pregunta en este caso, en este pilar, es qué cosas estás haciendo manualmente todos los días que podrías delegar en una plantilla o en una herramienta. Hay cosas que las vamos a seguir haciendo manuales. Lo importante es hacernos cada vez el día más fácil y hacer que las cosas que más repetimos tengamos plantillas que copiemos y peguemos o que podamos tenerla automatizada ya de una. Ahora están apareciendo muchas tecnologías, muchas herramientas que nos ayudan a hacer el trabajo, que pueden llevarnos también mucho trabajo para poder hacer que esa automatización funcione correctamente. Hay que tenerlo en cuenta, hay que hacerse el tiempo o directamente empezar por este paso. Si no tenés nada automatizado, si no sos muy tecnológico, si te cuesta toda esta parte de adaptación a la tecnología, te invito a que primero empieces por crearte plantillas y después pienses en cuáles son las herramientas que te pueden ayudar a automatizar ciertas partes. No necesitas tenerlo todo perfecto, eso está claro, lo dije varias veces, pero sí, es hora de vivir justamente en modo más tranquilidad y en sacar y liberar la mente en lugar de vivir apagando incendios constantemente. Organizar todo tu negocio no es solo una cuestión de orden, es también una estrategia que tenemos que pensar a nivel global del negocio en distintas áreas. Entonces puedes centrarte en un área en concreto, una semana, un mes, para poder automatizar o crear plantillas en esa parte y ir así recorriendo diferentes áreas del negocio. Toda esa estrategia no tiene que ver solamente con que tu negocio se vea más profesional y que vos liberes tiempo, sino que también tiene que ver con autocuidado, con el autocuidado de salir de ese modo de mentalidad que va haciendo multitasking constantemente o creando como ventanas eh, ficticias que constantemente se están abriendo porque te recordás cosas y no las tenés pensadas en ese momento o estás haciendo otra actividad y tu cabeza te trae otra tarea. Todo eso se soluciona poniendo el foco en crear orden en cada uno de esos espacios y que todas las tecnologías que tenemos a disposición las empecemos a utilizar correctamente. Entonces, eso te permite tener claridad de lo que haces, medir qué es lo que funciona y lo que no funciona, quizás tomar decisiones más estratégicas, sobre todo cuando hablábamos del proceso del servicio, y liberarte para enfocarte en lo que realmente necesitas ahora mismo. Y la verdad que si terminas este episodio pensando, me vendría muy bien tener estructura, me vendría muy bien pensar en este segundo cerebro, en pensar en dónde dejo mis documentos, cómo los ordeno, quiero invitarte al Club Lagom, quiero invitarte a que seas parte de este encuentro que tenemos todos los meses, donde en nuestra agenda siempre va a estar ese momento estratégico para el negocio, ese momento en el que pensamos y ordenamos el negocio. Si necesitas ese espacio, te está costando ponerlo en agenda, te invito a que seas parte del Club Lagom, una comunidad de emprendedores de servicios donde nos acompañamos, nos ayudamos y crecemos para poder seguir avanzando en nuestros objetivos con orden, estrategia, foco y sobre todo mucho disfrute. Si te gustó este episodio, te invito a que me dejes tu comentario y por supuesto que me sigas en YouTube si no me seguís. Y nada, nos vemos la próxima.